La bóveda de acero, donde todo comienza. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Bóveda de Acero, el podcast en donde hablamos un poco de todo, llegando a tus oídos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Yo soy su host, Manuel Sepúlveda, y estarán escuchando mi voz por los siguientes minutos. Ya vamos en el episodio 6 de La Bóveda de Acero y te quiero agradecer a ti que has descargado, que has escuchado La Bóveda. Muchas gracias, síguenos en nuestras redes y pues contribuye a que este pequeño proyecto crezca de manera eficiente y rápida. Así que bueno, directamente al resumen de nuestro programa. Hoy tenemos un programa en donde estaremos tocando obviamente noticias del coronavirus, pero otras noticias también un poco insólitas, como las declaraciones de Donald Trump y también sobre los rumores del estado de Kim Jong-un, que se dice, está muerto, pero vamos a entrar a detalle en nuestra sección de noticias. En la sección de cine estaremos tocando a uno de los directores que tiene más influencia hoy por hoy en la industria del séptimo arte. Y este director es Quentin Tarantino. ¿Por qué sus películas no son para todos? ¿Qué temas trata él? Que a veces sus películas las vuelven algo incómodas con la audiencia, pero la crítica siempre las ama. Estaremos repasando su vida. En nuestra sección de música estaremos hablando de uno de los héroes que no escuchamos tanto en los medios. Y este héroe, este gran genio de la música, es nada más y nada menos que Giorgio Moroder, el que es considerado el creador del género del EDM y también en gran medida creador de la música electrónica tal y como la conocemos. Estaremos repasando obviamente su biografía para que lo conozcan un poco más y sus trabajos más notables. En nuestra sección de videojuegos, que me encanta, en serio, cada vez se pone más buena, estaremos hablando de la figura de Lara Croft. Lara Croft como símbolo femenino en los videojuegos y cómo eso ha afectado a subsecuentes personajes femeninos en otros videojuegos. Estaremos hablando un poco también de la evolución de Tomb Raider, pero nos centraremos más en la protagonista que es Lara Croft. Así que, sin más, comenzamos. Lo que pasa en el mundo. Comenzamos este recorrido con nuestra sección de noticias. Empezamos con las cifras del coronavirus, que ya llega a más de 2.9 millones de personas. Este virus ya se expandió bastante. Obviamente los países más afectados pues son Estados Unidos, España e Italia. Y pues hasta la fecha tiene esta cifra que pues ya es bastante considerable y esperemos que con algo de suerte comience a bajar. Hablábamos de la situación de la ciudad de Wuhan, en China, donde había empezado todo esto de la pandemia, que ya estaban empezando a registrar actividad, etcétera, pero a pesar de que hace unas semanas regresaba la actividad, tras registrar varios días sin ningún nuevo caso, hoy otra vez se ven inmersos en una nueva alerta sanitaria debido a un nuevo brote. Obviamente, desgraciadamente, la gente salieron de sus casas y no es tanto su culpa, porque ya había habido muchos días sin contagios, pero desgraciadamente hubo un nuevo brote y pues se van a ver forzados otra vez a aplicar medidas. Por otro lado, en Europa, a partir de este 26 de abril, en España comenzó el desconfinamiento infantil, donde los niños ya pueden salir a dar un paseo, obviamente con sus debidas restricciones, tras 6 semanas de encierro por el virus, imagínense. Es decir, los niños a final de cuentas son los que más sufren porque están acostumbrados a ir a la escuela, a ver a sus amigos, salir las tardes, los fines de semana a jugar o a pasear, pero pues con todo esto no se había podido. Pero el gobierno ya decidió levantar la cuarentena para estos pequeños y obviamente pueden dar paseos con restricciones, ¿no? Con manteniendo su distancia y obviamente pues haciéndolos lo más breve posible. Espero que se despejen un poco, más que ahorita pues ahora sí que el mundo de los niños está varado. Por otro lado, tenemos las declaraciones de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que resultaron muy contradictorias, muy controversiales, pero a la vez también
muy extrañas, porque el mandatario, en una conferencia que dio hace algunos días, sugirió inyectar desinfectante y luz, sí, luz, así como lo escuchan, a enfermos de COVID-19 para matar el virus. Em, no me explico cuál es el plan de este señor o qué estaba pensando este señor. Em, a más detalle, Donald Trump utilizó esta rueda de prensa para sugerir nuevos métodos para acabar con el patógeno, entre los que, pues, obviamente mencionó estos. Entre las palabras que usó, pues, dijo eh, que se podía inyectar desinfectante en los pacientes para limpiar los pulmones o haces de luz, porque, pues, los estudios indican que muere más rápidamente en ciertas superficies en el aire al ser expuesto a la luz del sol. Entonces, pues hay que meterle sol a gente, ¿no? Digo, si funciona en el exterior, ¿por qué no funciona en el interior de un humano? No sé qué estaba pensando este señor. Ya después aclaró que estaba siendo sarcástico con los medios y que quería desviar a los reporteros que, según él, lo difaman y pues que quería ponerlos a prueba. Es la peor respuesta que he escuchado y bueno, eh, sin comentarios, la verdad. No sé qué piensa este señor y ahorita la situación en Estados Unidos no está como para sugerir métodos de fantasía y yo creo que ni de fantasía, yo creo que son métodos pues bastante tontos, sinceramente. Y tenemos, por otro lado, el caso de Kim Jong-un, que está pasando en Corea del Norte. Se daba hace algunos días el rumor de que Kim Jong-un había muerto. Y otros decían que tenía muerte cerebral, que estaba en estado vegetativo. Pero sabemos que pues Corea del Norte es un estado totalitario y están totalmente cerrados al mundo. Dentro del país, el periódico estatal norcoreano Rodong Sinmun, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, informó que Kim envió las gracias a los trabajadores involucrados en la construcción de lo que el propio líder norcoreano describió como un pueblo socialista ideal. Para los que no estaban enterados, se supone que se estaba construyendo una especie de poblado, de ciudad, y después de que surgen todas estas noticias de que pues el líder había muerto y todo esto, sale este periódico y aclara que no, que en realidad Kim Jong-un mandó sus agradecimientos a los trabajadores y que pues todo bien, ¿no? Entonces despertó ahí ciertas sospechas de que la información era falsa, de que en realidad estaba vivo, pero que en realidad eh, no se sabe. Hay mucha desinformación. Por otro lado, la vicedirectora del canal Hong Kong Satellite Television afirmó, citando una fuente muy sólida, según esto, que Kim Jong-un había muerto. Y por su parte, la revista japonesa Shuken Hendai reportó el viernes que el líder norcoreano se encontraba en estado vegetativo después de someterse a una cirugía cardíaca a principios de este mes. Entonces, los medios norcoreanos obviamente dicen que está vivo, ¿no? Obviamente no van a decir, ¿saben que el líder supremo murió? Porque pues se acaba el mundo ahí. Pero por otro lado, tienes a los medios internacionales que dicen, no, es que tenemos fuentes que dicen que está muerto. O tenemos fuentes que dicen que está en estado vegetativo. O hay mucha desinformación sobre el estado de este líder. Obviamente muchos lo festejan porque pues sabemos que este joven, porque realmente es un joven, pues está loco, sinceramente, está loco. Y hace no mucho, si ustedes recuerdan, pues casi casi quería declararle una guerra nuclear a Estados Unidos, ¿no? Pues, pero pues nada más era puro bluff. Entonces, es esta noticia que se da en medio de una crisis como la que estamos viviendo y nos hace saltar ciertas alarmas y preguntarnos, bueno, ¿qué ha estado pasando con el mundo, no? Y es de las pocas noticias diferentes que surgen, pero que en verdad son insólitas. En verdad son insólitas porque no a diario escuchas este tipo de cosas. Y sobre todo cuando son tan contradictorias como en el caso de Kim Jong-un. Y sobre todo que no hay tanta información y la poca información que hay es contradictoria. Entonces, quién sabe, tal vez en los próximos días estaremos conociendo el estado pues, del dictador. Y también, pues, hay razones para sospechar porque, pues, también su hermana ha salido en en los eventos que él debería estar. Entonces, es una situación bastante extraña. Entonces, bueno, este mundo ahora sí que cada vez está más loco, pero no está de más
Es decir, sí, informarse de esto, pero sobre todo, seguir exhortándolos a ustedes que tomen sus precauciones con el virus, que se cuiden, que no salgan de casa a menos que sea necesario. Hagan caso a las indicaciones, ya sea si vives aquí en México, donde se graba este programa, o si vives en otro país de América Latina, incluso en Europa, donde sea, cuídate. Y sin más, damos por concluida la sección de noticias internacionales y nacionales. Séptimo arte. Ahora pasamos a nuestra sección de cine, en donde estaremos repasando la vida y obra de uno de los grandes directores de Hollywood de todos los tiempos. Al menos eso es lo que pienso yo. Quentin Tarantino. ¿Qué lo hace tan único? Porque es un director que en las últimas décadas ha ganado tanta atención, ha ganado tantos premios, se ha ganado la aclamación de la crítica, la aclamación de la audiencia, y que muchas de sus películas se han convertido en clásicos de culto. Y no solo de culto, también ya clásicos del mainstream, que si dices, ¿sabes qué? No he visto tal película, uy, casi casi te andan apedreando. ¿Cómo que no has visto tal película? Entonces, tenemos a este director que es bastante insólito en su manera de escribir y de dirigir. Pero ¿por qué? ¿De dónde se origina esto? Y a muchos tal vez les sorprenda, a otros tal vez no, pero según las incontables biografías de Quentin Tarantino, citan que él desde muy pequeño expresó interés por el cine. Más o menos, algunos dicen que desde los 4 años, desde edad muy, muy temprana. Su madre cita que cada día de la madre le hacía historias. El pequeño Quentin le escribía historias a su madre, pero tenía la particularidad de que Quentin mataba a su madre en esas historias. Así es como lo escuchan, mataba a su madre y después se sentía culpable. La mamá de Quentin, pues en vez de asustarse y todo eso, la señora simplemente pues decía, ay, qué tierno, ¿no? Vaya. Em, entonces, tenemos a alguien que ya es muy creativo desde chico. Obviamente en la escuela no le va bien. En la escuela solo aprecia la materia de historia porque él ha dicho en varias ocasiones que historia le parecía bastante interesante, que se le parecía mucho a las películas y que por eso era la única en la que realmente ponía atención. Es algo, tal vez ya estaba destinado de alguna manera, porque pues su papá también era actor, pero lo abandonó a él y a su mamá desde una edad muy temprana. Y pues creció sin esta figura paterna, pero sin embargo sí creció con su madre, que siempre lo alentó a ver cine, a ver sobre todo westerns. Él cita mucho el ir a ver una película de John Wayne en aquellos entonces y quedando encantado con el género del western y pues enamorándose del cine. Entonces, eh, todo este enamoramiento obviamente provoca que se salga de la prepa, del bachiller, pues, y pasa un tiempo buscando trabajo hasta que encuentra un trabajo en el archivo de video de Manhattan Beach, así es, en California. Entonces, consigue este trabajo y empieza a ver películas, empieza a exponerse más a todo lo que es realmente el cine, ya como un arte. Pues estás en un archivo, entonces eres curador, entonces tienes que ver esas películas. Y pues obviamente Quentin aprendió mucho de aquí. Y ya durante este tiempo empezó a escribir guiones. Tenía esa naturalidad para escribir historias. Empieza a escribir guiones y empieza a conocer gente y eventualmente llega a su primer trabajo como director. Porque si bien ya había tomado clases de actuación y le habían ofrecido varios papeles, etcétera, eh, por fin logra en 1992 dirigir Reservoir Dogs, que es una película que muchos describían como única, muchos describían que no habían visto personajes como esos y sobre todo la manera de contar la historia de manera tan casual y de manera tan sutil, guiándose muchísimo por el diálogo,
pues fue muy único para su tiempo, pues era un estilo que realmente no se veía. Y si ya existía ese estilo, no se veía desde hace mucho tiempo. Entonces este fue la gran oportunidad para Quentin. Le sale bien, la crítica adora Reservoir Dogs, se forma una audiencia que adora la película y empieza este seguimiento para el director. Obviamente ya después vendría Pulp Fiction, que Pulp Fiction es descrita por muchos como su mejor trabajo, con John Travolta y Samuel L. Jackson. Y de nueva cuenta repite un poco la fórmula de Reservoir Dogs, pero a una escala, diría yo, más refinada, ya con un estilo más establecido y sobre todo pues teniendo actores como pues John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, incluso el propio Bruce Willis. Em, Crea una película que hasta la fecha es recordada como, como una película única y como una película que realmente marcó mucho la década de los noventas y cómo se hizo cine después de esa película y sobre todo después de esa década. Pero ¿qué encontramos en el estilo de Quentin Tarantino? Si bien ya había manejado humor negro, ya había manejado toda esta violencia así, ahora sí que exagerada en estas películas, realmente donde deja salir todo su lado nerd y su lado western y su lado, todo su background de cine clásico, lo deja salir con Kill Bill. Kill Bill, esta película que por mucho tiempo había estado detenido, que no había podido terminar los guiones, pero al final graba tanto contenido de Kill Bill que la tiene que separar en dos partes. Y Kill Bill pues es ahora sí que un tributo a las películas de Kung Fu chinas y sobre todo a las acrobacias que hacían y a las historias de venganza que trataban. De alguna manera es un cine un tanto asiático, porque recordemos que muchas películas chinas de ese tiempo, incluso japonesas, trataban mucho sobre la venganza y el honor y todo esto. Y Quentin Tarantino toma eso, pero le añade a su estilo un tanto americano, pero también conserva ciertos temas de el cine de origen, del cine asiático. Entonces, a partir de Kill Bill, a partir de Pulp Fiction, después Kill Bill, em, se centra más en el aspecto western. Él ya había escrito ciertos guiones de Segunda Guerra Mundial y finalmente lo cristaliza con Bastardos sin Gloria, que fue una película que también le valió bastantes premios, fue muy aclamada y hasta la fecha también es recordada como maravillosa. Y Bastardos sin Gloria es una fuerte crítica obviamente a la filosofía nazi. Es una fuerte crítica a pues todo lo que se vivía en la guerra y es algo que eventualmente veríamos en películas subsecuentes de Quentin Tarantino. Y sobre todo que Bastardos sin Gloria, a pesar de que trata un tema pesado, con personajes pesados, con muchas cosas que sí son difíciles de digerir hasta la fecha, de todos modos logra insertar su propio estilo de humor negro. Y pone estas situaciones de nazis y judíos y la retrata de una manera que cae mucho en el humor negro, pero que a la vez la logra combinar con diálogos que pues tienen sentido, que no es simplemente humor negro por humor negro, sino que lo retrata de una manera muy cruda y siento que eso le añade un poco de realismo, porque no todo es como los dramas épicos de guerra, donde todo es serio y heroico, sino que también existe esta parte gris, esta parte pues ahora sí que de humor negro que muchas veces ignoramos y que muchas veces pues obviamente no nos muestra la historia. Tarantino obviamente se centra ya después en el western con Django Unchained y con Los Ocho Más Odiados o The Hateful Eight. Y luego se nota que es el género que más disfruta hacer, porque son películas que están repletas de todo lo que esperas ver en una película de Tarantino, el humor negro, el gore, Samuel L. Jackson, las groserías, las historias de venganza, pero están bastante bien hechas y la época está bastante bien retratada, pero tienen la particularidad de que Tarantino usa este tinte que las hace ver como un poco viejas, no de bajo presupuesto ni nada por el estilo, sino que las hace ver como si las estuvieras viendo en las épocas en que salieron.
Eh, The Hateful Eight o Django Unchained podrían pasar bastante bien como películas eh, de los 50 de vaqueros. Realmente Tarantino podemos ver que estudió muy a fondo el género, que estuvo en primer lugar muy expuesto al género, pero que eventualmente lo estudia, lo, lo, lo absorbe por completo y lo adapta a su estilo. Pero lo adapta a su estilo conservando todo lo que hace a un western un buen western. Y muchos de los aspectos western se pasan a sus trabajos más recientes, como Érase una vez en Hollywood, que esa película pues obviamente trata un tema un tanto delicado, un tanto controversial con todo esto del culto de asesinos. Em, pero que realmente no es el foco central, porque nos centra más bien como un día o una semana común en Hollywood, pero que podemos ver muchos tintes western, no solo porque se supone que Rick Dalton está grabando una película western, sino que mucho de los diálogos, mucho de cómo se comportan los personajes, muchas de las actuaciones son bastante western. Y realmente ahí es donde vemos relucir eh, cómo Tarantino toma lo mejor del western y lo adapta a otros géneros, pero sin perder estilo. Y eso me lleva un poco a su estilo en sí. Obviamente su estilo no es para todos, porque no todos soportan ver gore, no todos soportan ver brazos cortados y fuentes de sangre, no todos soportan tal vez el humor negro que a veces cae en lo controversial o ciertas situaciones que retrata Tarantino resultan un tanto incómodas para la audiencia, pero Tarantino tiene un sentido de humor bastante interesante, pues muchas veces en muchas de sus escenas o diálogos te presenta situaciones chistosas y te las pone así en la cara, pero después te las quita por completo y te deja como que, ¿qué? Espera, estamos en medio de un chiste. Pero cuando te lo quita, se tarda un poco en entregarte el punchline, ¿no? Como la resolución del chiste y dices, oh, ya entendí. O sea, dijo esto, pero después se cayó y después me dio la resolución al chiste y es cuando dices, wow, este tipo es un genio porque me dio un chiste extraño, pero lo entendí al final. Entonces tiene una manera interesante de contar historias y contar situaciones. Creo que Tarantino es alguien que se inspira mucho en cosas cotidianas, en cómo interactúa la gente cotidianamente, o se imagina cómo interactuaría la gente de manera cotidiana en ciertas situaciones dentro de sus películas y logra retratarlo en el diálogo y en las situaciones que viven durante la trama. Lo podemos ver en todas sus películas y si ustedes se fijan son películas con cantidades absurdas de diálogo. Hay muchísimo diálogo, hay a veces un poco de más de exposición, pero funciona. Funciona porque se combina con otros elementos, como el humor negro, como escenas de acción, como ciertas interacciones entre personajes, y no lo hace tedioso. Pero quiero recalcar, no es para todos, porque sus películas, por lo mismo, que combina muchas actividades cotidianas, muchos diálogos tal vez a lo mejor demasiado naturales o que quieren sonar demasiado naturales, a veces se hacen muy largas y pueden resultar muy cansadas para la audiencia. Pero cuando las ves con atención, aprecias el trabajo porque si bien obviamente no es un experto en ningún campo, es decir, hoy en día sí es un experto, pero porque ya ha hecho varias películas. Pero cuando lo analizas desde que inició su carrera, pues te das cuenta que no era un experto. Él realmente solo había estudiado las películas en la superficie y había recolectado la información por sí solo y así logró crear un estilo que resulta único porque está libre de estudios, está libre de reglas. Obviamente hay reglas, pero él crea sus propias reglas, él crea sus propios métodos y él establece su propio estilo. Y creo que eso es lo que tenemos que aplaudir de Tarantino, que ha logrado establecer un estilo que es reconocible. Es decir, tú vas a ver una película y vas a saber que es de Tarantino si ves humor negro, si ves a Samuel L. Jackson y se ves mucho gore y se ves mucha sobreexposición de diálogo. Y eso es lo que se le aplaude.
Y no solo eso, que con ese estilo tan específico logra encantar a la audiencia y que en los Oscars lo veas nominado. Tal vez no gane una cantidad exorbitante de Oscars, pero sí lo ves nominado por lo menos a 7, 8 Oscars. Y por último, quisiera cerrar esta sección diciendo otra de las particularidades de Quentin Tarantino, que dice que a las 10 películas, me parece, él se retira. Que hace 10 películas y ya. Pero pues bueno, ahora sí que a una personalidad tan excéntrica no sabemos si creerle, no sabemos si realmente se va a retirar después de hacer 10 películas. Y no sabemos, no sabemos. Es alguien muy impredecible, pero que pues mientras lo tengamos, ahora sí que hay que disfrutarlo. Y creo que si no has visto ninguna película de Quentin Tarantino, te las recomiendo. Ve, por ejemplo, Pulp Fiction, es muy buena película. O si no viste Érase una vez en Hollywood, te recomiendo verla. Está un poco larga, a veces se va a sentir un poco lenta, pero la verdad es que sí está lleno de momentos muy brillantes y al final lo vas a agradecer. Em, Bastardos sin Gloria, porque pues es obviamente historia, si bien sí está llena de humor negro y referencias muy oscuras a esta época de la Segunda Guerra Mundial, vas a disfrutar de una buena trama y vas a aprender algo de historia. Si quieres algo más de acción y ver algo parecido a Matrix, pues ve obviamente Kill Bill. Si quieres algo un poco más de sus trabajos menos apreciados, pues ve Grindhouse. Es algo más de terror, de gore, pero si te gustan ese tipo de películas, pues creo que es una de las películas obligadas para ver de Quentin Tarantino. Entonces, Quentin Tarantino, toda una personalidad, toda una figura y quién sabe que nos guarde el futuro y que nos enseñe en el futuro este gran director. Música. Ahora comenzamos nuestra sección de música y vamos a hablar de una personalidad que a lo mejor muchos no han escuchado de él, a lo mejor otros sí, pero creo que por mucho tiempo pasó muy debajo del radar para muchas generaciones, porque este señor, esta figura, realmente alcanzó su punto más alto en los 70s y en los 80s, pero después se apagó un poco. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor su época ya había pasado, pero que resurgió en épocas recientes y ahora sí que resurgió para quedarse. Esta personalidad, este gran compositor, músico y hasta DJ es Giorgio Moroder. ¿Quién es Giorgio Moroder? Giorgio Moroder es un músico, compositor italiano, pero que tiene la particularidad de que él habla italiano, alemán e inglés, pero porque él vivía en Italia, pero se mudó a muy temprana edad a una zona en donde se hablaban estos idiomas. Y entonces la historia de Giorgio siempre estuvo ligada a la música. Él obviamente nace en 1940 y se enamora de todo lo que es el género bubblegum, de todo el género del rock and roll y desde los 15 años él describe que ya quería ser músico. Él empieza a tocar guitarra y a partir de esa edad empieza a dar pequeños conciertos en pequeños establecimientos de su pueblo. Pero él también describe que él veía muy lejos el sueño. Veía, es decir, que al inicio le costó bastante porque realmente no quería hacer muchas cosas con su vida, pero quería ser músico, pero a veces le parecía casi imposible. Y más cuando tenía de ídolo a Elvis Presley. Elvis Presley era uno de sus mayores ídolos y quería llegar a ese estatus, pero le resultaba algo difícil, pues solo era él, una guitarra y su voz. Finalmente, en una entrevista él describe que su mejor decisión fue haber faltado a su examen para recibirse como, él dice, geometra, que es algo así como un arquitecto, así se describe. Y lo que sucede es que él cuenta la anécdota que decide no levantarse para ese examen, porque ya le habían ofrecido una audición para una banda, para tocar con una banda, y él sabía que esa oportunidad para tocar con esa banda era su salto hacia
su carrera profesional. Entonces, él falta al examen y va a la audición y desde ahí comienza una carrera en la música. Conforme pasan los años, él obviamente admira a los Beatles, hasta la fecha los considera sus músicos favoritos, se hace un gran fan y va iniciando la década de los 70 y él descubre el sintetizador, que era un instrumento pues nuevo para la época, pero que en cuanto él lo escuchó se sorprendió porque él describe que él siempre buscaba sonidos que sonaran futuristas, que fueran la próxima gran cosa, y que cuando descubre el sintetizador, su cabeza explota y empieza a crear nueva música. Y es aquí cuando Giorgio tiene su periodo más creativo en los 70s, porque se establece en un pequeño estudio de Múnich, pero ese pequeño estudio de Múnich tiene la particularidad de que él empieza a construirlo, a darle forma con los pequeños recursos que tenía y empieza a apostar un poco más también por convertirse en compositor, porque él siempre había querido ser cantante, pero pues obviamente él no se describe como un gran cantante, ni siquiera como un gran guitarrista, entonces empieza a meterse un poco en la producción, pone ese estudio con ayuda de otros productores y empiezan a recibir clientes como The Rolling Stones, como Led Zeppelin, y empieza a empaparse de toda esta escena moderna envuelta de rock and roll, pero él sigue experimentando con el sintetizador y comienza a crear sus propias canciones, las cuales son meramente electrónicas, que si bien suenan algo disco ya viéndolo en retrospectiva, pues era lo que había en la época, pero él comienza a componer por melodías, no se empieza a guiar por reglas ni nada de eso, empieza a crear melodías simples que él tararea y empieza a crear y obviamente los ojos se empiezan a poner sobre él porque realmente había descubierto un nuevo género, había inventado la música electrónica, pero tal vez él no lo sabía eh, específicamente, porque si bien ya había trabajado con otras bandas de rock and roll y de pop de aquellos tiempos, de los 60s, inicios de los 70s, que pues obviamente eran muy diferentes al género electrónico, él dedica su creatividad a este género y finalmente su gran oportunidad llega con Donna Summer. Donna Summer, una de las divas del disco, llega con él y empiezan a colaborar y se da una de las mayores colaboraciones en la historia de la música y probablemente la que le cambió la vida a Donna Summer. Más que a Giorgio, a Donna, porque realmente muchos de los éxitos de Donna Summer fueron producidos por Moroder. Y entonces, ¿qué canciones compone Moroder junto a Donna Summer? Simplemente él compone I Feel Love, él compone Love to Love You Baby, MacArthur Park, Bad Girls, Enough is Enough, y le crea todos estos éxitos disco a Donna Summer, pero no solo eso, sino que también rompe estereotipos, rompe paradigmas con I Feel Love, porque I Feel Love, si bien es una canción disco entre comillas, se podría considerar como la primera canción EDM en sí, porque ya todo está hecho por medio de sintetizador y ya sigue reglas básicas de lo que en el futuro se convertiría en el house, en el techno y la música electrónica en sí. Entonces I Feel Love fue como el nacimiento ahora sí en formalidad de un nuevo género y a la cabeza estaba Giorgio Moroder. Y a partir de esa colaboración con Donna Summer le empieza a llover trabajo, que si bien ya había tenido trabajo anteriormente, trabajos importantes, ya incluso se va al cine. Cuando le ofrecen crear temas para películas como Scarface, como Top Gun, como Expreso de Medianoche, como American Gigolo, eh, surge toda esta etapa bastante creativa. Para Scarface, pues él compone todo el soundtrack. Y de hecho el soundtrack recibe aclamación general por parte de la crítica. Que si bien la película no es bien recibida en su tiempo, hay que destacar bien eso, eh, con el tiempo que pasa, se convierte en un clásico de culto. Y el soundtrack se queda como uno de los mejores soundtracks en la historia del cine. Y por supuesto, después Midnight Express o Expreso de Medianoche le da el Oscar
porque también es un soundtrack bastante electrónico, pero que en su tiempo rompió paradigmas, porque nadie había hecho soundtracks electrónicos. Y él le añade ese estilo y simplemente le vale eso, le vale un Oscar. Después viene Top Gun, que si bien él no compone el soundtrack, sí compone el tema principal, que es Take My Breath Away, que finalmente después de una producción algo difícil porque no se encontraba un grupo que lo tocara, encuentran a Berlin y pues se convierte en el éxito de cajón de Berlin. Y después también con American Gigolo, él compone Call Me, que hasta la fecha es uno de los grandes éxitos de Blondie. Entonces tenemos a alguien que compone para artistas que se convirtieron en figuras de su época y que hasta la fecha son recordados. Tenemos a alguien que compone soundtracks de películas, gana Oscars y además que esas películas se vuelven clásicos. Tenemos a alguien que construyó junto con Donna Summer una carrera que duraría por siempre, que sería recordada por siempre y también sería influencia para muchos. Y después también colaboraría en hacer el tema de los Juegos Olímpicos del 84, me parece. Y después también los Juegos Olímpicos del 2008. Entonces tenemos a alguien que trabaja muy detrás de las escenas, pero que realmente es alguien en extremo admirado y en extremo solicitado. Pero ¿qué pasa? En los 70s obviamente es su mejor época, en los 80s, y después se apaga y parece que se retira, pero realmente no se retira, sigue haciendo trabajos menores de producción y de composición. Y todo nos lleva a el año en que sale Random Access Memories, que es 2013 me parece. Random Access Memories, este disco de Daft Punk. Y Daft Punk contacta a Giorgio Moroder y le comentan sobre que pues quieren colaborar con él, que si se da la oportunidad, en serio quieren colaborar con él. Giorgio dice, está bien, Giorgio pues admiraba también bastante a los Daft Punk, pero realmente ya no le interesaba tanto crear hits, porque pues ya su época realmente ya había pasado un poco. Entonces, un día lo llaman y le dicen, ¿sabes qué? Vente a París. Lo llevan y lo ponen a hablar. Dice, ¿sabes qué? Eh, Mira, te vamos a poner aquí, tú habla, cuenta la historia de tu vida. Giorgio dice que habló como por 3 horas y al final extractos de esa entrevista, se podría decir, de ese diálogo de Giorgio, se incluyeron en la canción de Giorgio by Moroder en Random Access Memories, que realmente esa canción pues es un tributo a su trabajo. Y a partir de que sale Giorgio by Moroder y que pues Random Access Memories es un éxito comercial, la carrera de Giorgio despunta y básicamente tiene un segundo aire. A los 74 años, Giorgio Moroder vuelve a los escenarios, vuelve a estar bajo eh, los flashes de las cámaras, bajo la búsqueda de un montón de músicos. Y se da la oportunidad de sacar un material personal después de muchos años que se llama Deja Vu, en donde colabora con Sia, colabora con Britney Spears, colabora con Kylie Minogue y crea una nueva colección de canciones suyas y simplemente resurge a los 70 y tantos años y la verdad es que muy pocas veces se ve ese resurgimiento. Pero es bien merecido porque Giorgio Moroder es de esos genios que si no hubiera él experimentado con el sintetizador y no se hubiera dado la oportunidad de crear realmente su propio estilo y de romper paradigmas, probablemente hoy en día no tendremos música electrónica, sería inexistente. El EDM no existiría, sería un género más tal vez, pero no sería lo que hoy es. Así que ese es Giorgio Moroder, chequen su música, es realmente buena, es disfrutable, tal vez se oye un poco vieja, pero vale muchísimo la pena. O si quieres conocer un poco de su faceta un poco más reciente, busca el disco Deja Vu. Puedes escuchar la canción I Feel Love. Si no quieres escucharla con Donna Summer, escúchala con Sam Smith, que sacó hace poco una versión y no alteró mucho la línea que sigue la original. Así que Giorgio Moroder, genio de la música, leyenda.
videojuegos. Por último, pasamos a nuestra sección de videojuegos, en donde hablaremos de Lara Croft como un símbolo femenino. Tomb Raider por sí solo ha sido una saga que revolucionó la escena de los plataformeros en 3D. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo las plataformas en 3D pues no eran muy elaboradas y era muy difícil crear un juego así. Pero Tomb Raider revoluciona todo esto haciendo uso de estructuras meramente poligonales con realmente recursos bastante limitados y logra crear mundos en donde el jugador se pierde, donde resulta algo hasta extraño porque no hay música de fondo, pero todo esto crea un ambiente de desolación en donde solo controlamos a Lara y Lara es sola contra el mundo y se encuentra con dinosaurios, se encuentra con bestias que la pueden matar, pero tenemos en el centro a una arqueóloga, bueno, no podría llamarla arqueóloga tal vez, pero sí tenemos a esta chica con 2 pistolas que tiene los recursos necesarios para buscar tesoros y para vencer a los malos, ¿no? Que era más o menos la premisa principal de Tomb Raider. Tomb Raider, obviamente por lo mismo que apuesta por cosas diferentes en el género de plataformas, eh, empieza a generar secuelas. Y las secuelas van mejorando. Usan, si bien, la misma geometría, pero hay avances notorios en el modelo de Lara, en el diseño de niveles, y se convierte ya en una saga que se establece como, ahora sí que, piedra angular del género y la evolución que sufriría en los próximos años. Pero no solo eso, no solo eso, la jugabilidad fue lo que hizo único a Tomb Raider, sino que también Lara. En su tiempo realmente no había muchas protagonistas mujeres en videojuegos. Si bien teníamos otros ejemplos, tal vez como Samus, que ya desde hace mucho se sabía que Samus era mujer, de la saga de Metroid, tenemos a Lara, que viene también a romper este estereotipo de princesa en apuros o lo que sea. Y Lara, pues tenemos a una mujer bastante capaz, que da piruetas mientras le dispara a tigres y a gorilas y a dinosaurios, que además da saltos desde cascadas super altas, no le pasa nada, que puede escalar en montañas, que vence a los malos y se queda con cosas de muy alto poder, que descubre civilizaciones enteras. Tenemos a una mujer bastante capaz y sobre todo creo que el gran acierto en ese tiempo de los desarrolladores fue que Tomb Raider no nos ofrece una historia de origen, sino que nos centra ya directamente en una Lara que ya tiene una carrera, que ya está establecida, que ya es realmente alguien bastante capaz. Y creo que eso fue una gran decisión. Nos entregan un personaje que es bastante fuerte y que inmediatamente se convierte en un sex symbol de la industria de los videojuegos. Y no solo eso, que se permea a otros aspectos de la cultura y la sociedad en general. Lara Croft empieza a aparecer en revistas, empieza a aparecer en anuncios, empieza a aparecer en bastantes lados y eventualmente se le hace una película y es interpretada por Angelina Jolie y es ahí donde Lara Croft se corona como el símbolo femenino de los videojuegos por excelencia y así sería durante muchos años y obviamente en los próximos años saldrían otros personajes femeninos tal vez igual de fuertes que Lara o tal vez un poco más complejos. Pero eso también se debió a que Lara no sufrió muchos cambios durante muchos años. Si bien porque los juegos de Tomb Raider habían seguido tramas muy similares o ya una historia muy formulaica. Y esto se trató de actualizar cuando salió el remake del original, que es Tomb Raider Anniversary. Ya teníamos una Lara ya más detallada. Obviamente este remake pues ahora sí que rehizo todos los niveles del juego, cambió algunos aspectos de la historia y eso comenzó una nueva trilogía de videojuegos con Tomb Raider Legend y Tomb Raider Underworld, que ya si bien tenían una Lara también igual de fuerte, igual de capaz, ya no era tan
exagerada como su versión original, pero seguían retratando a una mujer que era fuerte, que era capaz y que a pesar de que tenía muchísimo dinero, realmente tenía una filosofía muy particular. Y entonces ahí sucede como la primera evolución de Lara, yo diría necesaria, porque si bien ya había habido otros títulos antes de que surgiera este reboot, eh, el personaje ya no podía avanzar más, ya estaba trabado en una sola posición, ya no podían mover a Lara de ningún lado y lo que había resultado en un inicio ya se estaba yendo. Y sobre todo que otros estudios estaban presentando mejores propuestas en cuanto a la manera de contar historias y a la manera de hacer personajes femeninos. Entonces el reboot le ayudó a Tomb Raider a establecerse de nuevo, a presentar nuevas innovaciones en el gameplay, una evolución para Lara y sobre todo creo que el mayor acierto fue Tomb Raider Anniversary, porque si bien Legend sigue siendo algo exagerado, sigue siendo algo blando en algunas partes, Tomb Raider Anniversary es un gran remake, pero también un remake que respeta el original y le devuelve vida a la saga. Y Underworld quiere copiar algo de los originales y se vuelve algo oscuro el juego. Nos presenta facetas de Lara que tal vez no habíamos visto, pero que sí se queda algo separado del tono original que había establecido Tomb Raider Legend. Entonces tenemos una trilogía de reboot que si bien revivió momentáneamente el personaje de Lara y la puso otra vez en el centro, no le hizo tantos favores. Eh, y tendrían que pasar muchísimos años para que Lara sufriera su transformación más reciente, que es la que surge con el reboot otra vez de Tomb Raider del 2013. Pero aquí nos presentan una Lara que es más susceptible, que realmente está fresca en todo esto de enfrentarse a los malos y descubrir civilizaciones. Nos presentan una Lara que más que ya estar establecida y andar por ahí con dos pistolas y matar a todo lo que se mueva, nos presenta una Lara que es vulnerable, que se lastima, que se cansa, que rompe en llanto. Y esto es una evolución bastante importante para el personaje porque por mucho tiempo solo había sido eso, había sido la mujer eh, súper independiente, súper capaz y figura de acción. Y después pasa a ser, sí, tal vez una figura de acción también, pero una figura de acción que resulta vulnerable. Ya conocemos un poco más del psique de Lara en el sentido de que pues es humana como cualquiera de nosotros y que también se lastima y también se cansa y que también es traicionada por los que cree que tenían confianza en ella. Y el reboot, a pesar de que a muchos tal vez no les gustó, que ya era diferente el tono, ha tenido mayor recepción últimamente con sus secuelas que han sido Rise of the Tomb Raider y Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider. Y vemos un arco de historia en este nuevo reboot, que primero vemos una Lara vulnerable. Después en Rise of the Tomb Raider ya está un poco más establecida, pero sigue siendo un poco, sigue siendo un poco verde en cuanto a cómo procede en ciertas situaciones. Y en Shadow of the Tomb Raider ya vemos una Lara que ya es bastante capaz, ya es experta en supervivencia, ya es experta en usar diferentes estilos de armas, pero que realmente cierra ese ciclo como de origen y que la prepara para el futuro. ¿Cuál es ese futuro? Aún no sabemos a dónde quieren llevar la saga, pero lo cierto es que Lara, en esta nueva transformación, ya vimos un poco de sus orígenes, ya vimos por qué es esa mujer capaz y fuerte, ya vimos por qué está establecida como la figura que es hoy por hoy, y ahora sí podemos verla evolucionar, algo que no tuvimos en sus entregas originales de Tomb Raider, algo que faltaba, algo que no teníamos y que si bien nos gustaba controlarla y nos gustaba ahora sí que ponerla en el centro como esta figura de acción femenina, faltaba ese aspecto como que un poco más humano, ya menos fantasioso, y más que la industria de los videojuegos está evolucionando a convertirse en un medio más narrativo, en un medio tal vez un tanto menos interactivo, pero más narrativo. Y así Lara vuelve a estar en el centro
y vuelve a ser uno de los personajes femeninos por excelencia, que si bien y hay otros personajes que le roban un poco de espacio, creo que al final todos seguirán remontándose a la época en donde Lara Croft nos cautivó con sus pixeles. Así bien, hemos llegado al final de la bóveda de acero. No sin antes irnos, te menciono mis redes sociales. Facebook, Manuel Sepúlveda. Twitter, @bóveda acero. Patreon, también estoy como Manuel Sepúlveda. Ahí puedes encontrar algunos episodios de La Bóveda de Acero. Y megustaescribir.com, esta red social de escritores. Aquí puedes encontrar muchos de mis textos, muchos de mis cuentos y con algo de suerte espero que te gusten. Agradecerte de nueva cuenta que hayas escuchado La Bóveda de Acero. No dudes en descargarlo por Buzzsprout, por Spotify. Y sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Dejando la bóveda de acero. Hasta pronto.